hablarles y hacerles un resumen de la iglesia de Sardis. Y para ello yo le voy a pedir que se quede conmigo, si anda a Biblia, en Apocalipsis capítulo 3, por favor. Ahí es donde vamos a estar. Y mientras lo busca, yo le voy a contar que antes de que se escribiera Apocalipsis, unos 600 años atrás o un poco más de este tiempo, Sardis era la capital de una ciudad, un reino que se llamaba Libia y que está al oeste de lo que hoy se conoce como Turquía. Era una ciudad próspera, era una ciudad que tenía mucha influencia en su momento, era una ciudad que estratégicamente estaba ubicada en un lugar que le permitía comercio, que le permitía la agricultura y por ende también había mucho dinero en aquel lugar. Era una ciudad próspera, era una ciudad que tenía mucho movimiento, había un río del cual también se extraía oro, así que se podía decir que era una ciudad próspera, con mucha riqueza. Pero para el momento en el que se escribe Apocalipsis, la historia cambió. Era una ciudad que había decaído, era una ciudad que se había convertido en un lugar pues conformista, y aunque en apariencia todo estaba bien y aunque en apariencia todo funcionaba de la misma manera, algo había cambiado. Espiritualmente vivían una realidad similar. La ciudad de Sardis estaba a 48 kilómetros de Tiatira y también a unos 80 kilómetros de Esmirna, que son otras iglesias que Apocalipsis utiliza para hablarles y enviarles y darles el Señor su mensaje. Sardis significa, está en plural y significa, tiene alguna relación en su significado con una fortaleza que está en lo alto de una colina. Resulta que esta ciudad estaba sobre una montaña, lo cual le daba la facilidad de cubrirse y protegerse por algún ataque o alguna situación de peligro. Al estar en una montaña le permitía estar protegida, y al mismo tiempo dentro de la ciudad había un llano, había un valle, por decirlo de alguna forma, que le permitía precisamente todo el negocio, todos los negocios y todo el comercio que ocurría en aquel entonces. Espiritualmente Sardis estaba decaída. Y es lo que podemos encontrar. Por ahí hay unas fotos de algunas de las ruinas que hay en la actualidad de este lugar, de esta ciudad como tal. Por ahí los van a ver. Ese es el templo de uno de los dioses que había en aquel entonces. Son ruinas que se encuentran en Turquía. Por ahí también hay el gimnasio. Ese es el gimnasio, las ruinas del gimnasio, y también por ahí está la sinagoga, lo que queda de la sinagoga. Estas fotos son de la actualidad, así que son ruinas que todavía se pueden ver de lo que fue en algún momento la ciudad de Sardis. ¿Cuál fue el mensaje que el Señor le dio a esta iglesia? Capítulo 3 de Apocalipsis. El versículo 1 dice de la siguiente forma: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios, de 7 aspectos y de las 7 estrellas. Y a partir de allí empieza el mensaje que dice así: yo sé todo lo que haces, que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Bueno, yo creo que la reflexión a partir de ese momento no va a ser fácil, ¿verdad? El mensaje que Dios le dice a esta iglesia es: tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Tiene una apariencia, y cuando se habla de una apariencia de estar bien, podría ser por situaciones pasadas, por logros que en algún momento se pudo haber tenido, por la experiencia que se tiene, por el conocimiento que se tiene. Y lo que vivía Sardis era precisamente eso:
una época de gloria, una época de mucho poder, una época de riqueza y de poder, pero eso había pasado, eso había cambiado. Y entonces el mensaje de Dios para esta iglesia al inicio es un mensaje duro, un mensaje fuerte. Pareciera, tienes fama y aparentas estar vivo, pero en realidad estás muerto. Una apariencia, algo que se ve, que pareciera, que indica que todo está bien, pero por dentro el mensaje es completamente distinto. ¿Alguna vez ha cocinado? No sé cuántos les gusta cocinar aquí, pero ¿alguna vez usted ha cocinado un huevo y en el momento que lo quiebra y lo echa en el plato, en el sartén o no sé cómo lo hace, usted se da cuenta que está malo? ¿A alguien le ha pasado alguna vez eso? Pero usted no pudo darse cuenta, a muchos nos ha pasado probablemente, pero usted no se da cuenta de que el huevo está malo hasta que lo abre. Porque por fuera pareciera que está bien. Por fuera pareciera un huevo como cualquier otro. Y usted no tiene forma de reclamar que se lo vendieron mal, ni siquiera, porque cualquiera se equivoca, ¿verdad? La apariencia de estar bien, la apariencia de simular que todo está bien, es tal vez uno de los peores engaños que podría vivir una persona. Y en este caso, la ciudad de la que se está hablando. Porque tiene fama, porque pareciera que todo está bien, hay movimiento, pero por dentro está muerto. Hacer, porque tal vez eso es lo que está ocurriendo con Sardis, que todo pareciera estar bien y entonces el sinónimo de hacer no necesariamente es estar aprobado. Es decir, estar muy activo, tener mucho por hacer, tener muchas cosas, estar ocupado, estar ocupada de muchas formas, no necesariamente significa que haya una aprobación en eso. Sardis hacía su trabajo, porque más adelante vamos a encontrar que el texto dice, yo sé, el Señor le decía, yo sé todo lo que haces, conozco lo que haces, le decía el Señor en el mensaje a Sardis, yo sé lo que haces. Pero aún así le está diciendo, es pura apariencia, es pura cáscara, es pura mentira. No contaba con la aprobación. Y en la Biblia encontramos textos como el que está en Mateo 7:21 que dice, no todo el que llama y dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, porque solo entrarán los que verdaderamente hacen la voluntad del Padre que está en el cielo. Y algunos dirán, Señor, pero profetizamos en tu nombre, hasta expulsamos demonios y en tu nombre hicimos milagros. Pero la respuesta para ellos de parte de Dios es, yo nunca los conocí. Ustedes pudieron haber hecho todo eso y yo no puedo entrar aquí en un tema, digamos, doctrinal de ese versículo porque ni siquiera es necesario en este momento, pero el texto dice, yo nunca los conocí, a pesar de que hicieron todo eso. Podrían tener un ministerio, podrían tener un liderazgo, pero yo nunca aprobé quizás nada de todo eso que ustedes hicieron. Vamos a ver, lo que ocurre con Sardis es que están ocupados. Lo que ocurre con Sardis es que tienen una apariencia de que están haciendo lo que les corresponde, están haciendo lo que les toca en apariencia, pero por dentro no hay vivencia, por dentro espiritualmente están muertos. Y yo tengo que decirle lo siguiente, a Dios le interesa más lo que somos que lo que hacemos. A Dios le interesa más la persona. A Dios le interesa más quienes somos que lo que podemos hacer. Porque lo que hay en nosotros, es lo que demuestra si en realidad estamos bien. Estar acostumbrado a hacer puede ahogar, puede matar el ser como tal. Hacer no significa que estamos bien. Y estar ocupado en esto y estar ocupado en aquello no significa necesariamente que hay una vivencia directa con el Señor, que haya una conexión directa con el Señor.
¿Qué es lo que le está pasando a Sardis? Oseas capítulo 6 y versículo 6 dice: quiero que me demuestren amor, no que me ofrezcan sacrificios, dice el Señor, más que ofrendas quemadas. Quiero que me conozcan. Más que ofrendas, quiero que me conozcan, que me demuestren amor. La fama de Sardis se basaba en una vida que realmente no tenía. Era mecánica, era por compromiso, por obligación, porque por dentro estaban lejos de Dios. Espiritualmente se habían apagado, espiritualmente estaban a punto de morir. Estaban lejos. Por fuera parecía que todo estaba bien, pero por dentro estaban prácticamente muertos. Y entonces aquí podemos hacernos algunas preguntas incómodas. Una persona que está en la iglesia podría estar apartado de Dios, aunque venga a la iglesia. Una persona que esté en la iglesia podría estar muerto espiritualmente. O alguien que ha experimentado la presencia de Dios, alguien que ha sentido la presencia de Dios, alguien que ha vivido en su carne propia lo que es la presencia de Dios, podría enfriarse tanto, que hasta podría considerarse un muerto espiritual. Alguien que le sirve al Señor podría estar lejos de Dios. Son preguntas que pareciera que no tienen sentido, pero no es otra cosa más que una advertencia, como lo que le está haciendo Dios a la iglesia en Sardis. Una advertencia de que la apariencia es solamente eso, algo que es mentira, pero que podría entonces por dentro engañar a quien cree que todo está bien. Siguiendo con el texto en Apocalipsis 3, el mensaje a la iglesia continúa siendo duro, pero ahora con un espacio para poder recapacitar. Y entonces el mensaje en el versículo 2 dice: despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda vivo está por morir. Porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de Dios. El versículo 3 dice: vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio, y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como un ladrón. Y entonces Dios, en su misericordia y en su bondad, le dice a Sardis: despierta, reacciona, porque todavía queda algo. Está a punto de morir, está a punto de desaparecer, está a punto de desfallecer, pero todavía puedes recapacitar, todavía puedes despertar. Es lo que le está diciendo el Señor a la iglesia allá en Sardis. Es un mensaje duro, es directo, pero lo que le está diciendo es que si no cambia su forma de comportarse, si no cambia la dirección que lleva, va a morir. Pero Dios, en su misericordia y en su bondad, que es más grande de lo que usted y yo podemos imaginar, puede utilizar esa llamita que tal vez ni siquiera es llama, sino que es solo un carbón a punto de apagarse, para devolverle la vida a quien lo necesite, a quien lo quiera. Y entonces Isaías 55:6 dice: busquen al Señor mientras pueda ser encontrado, llámenlo mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y se alejen de sí el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a Dios, porque Él los perdonará con generosidad. Cualquiera, así como le ocurría a la iglesia en Sardis, cualquiera que tenga un arrepentimiento genuino, que tenga un arrepentimiento real,
será alcanzado por la misericordia del Señor. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos saben que es así? Que el Señor es misericordioso, que el Señor es fiel, que mientras haya tiempo, mientras haya oportunidad, mientras todavía quede vida, mientras todavía quede esa posibilidad pequeña, por más pequeña que sea, hay una oportunidad de parte de Dios. Aun y cuando no pareciera quedar nada, Dios le habla a Sardis y le dice que todavía puede cambiar, que todavía puede dar un giro a lo que está viviendo y levantar, porque Dios es todopoderoso y Dios puede levantar un valle de huesos secos y cumplir las promesas que Él ha dicho que va a cumplir. Dios puede cambiar, porque Dios es todopoderoso. Él es misericordioso y todopoderoso, y Él puede hacer posible lo que es imposible. Él puede cambiar lo que pareciera estar muerto y darle vida. ¿O acaso usted y yo no somos testimonio de eso? De que en algún momento estuvimos muertos y hoy somos testimonio y podemos decir que Él nos ha dado vida. ¿O acaso usted y yo no somos testimonio precisamente de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona que decidió cambiar el rumbo de su vida? Antes no teníamos esperanza, antes no teníamos oportunidad, pero Dios, que es grande en misericordia, se fijó en nosotros, tuvo misericordia, y hoy entonces usted y yo podemos levantar nuestras manos, podemos adorar al Señor con libertad y con la esperanza de que en algún momento tendremos también la vida eterna que Él nos prometió. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios por su palabra y por lo que Él ha hecho en nosotros? Dios puede levantar un valle de huesos secos y llenarlos de vida. Para finalizar, los versículos 4 y 5 de Apocalipsis 3 termina el mensaje a Sardis diciendo: sin embargo, hay algunos en Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mí, de mi Padre y de sus ángeles, que ellos me pertenecen. Esa promesa para Sardis es también para todos aquellos que necesitan regresar nuevamente al Señor, que tal vez en algún momento se conformaron. A cualquiera de nosotros nos puede pasar, que en algún momento nos conformamos, que en algún momento la actividad y el mucho hacer y el mucho activismo nos desvía la mirada de lo importante que es estar cerca del Señor, de amar al Señor con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas. Sí, tenemos que seguir haciendo porque hay mucho por hacer. Tenemos que seguir haciendo porque el trabajo nunca se acaba. Siempre hay más por hacer. Pero que nunca eso nos aparte de cuidar nuestra vida espiritual. Que nunca eso nos aparte de acercarnos a Dios cada día un poco más. ¿Le parece? Le invito a hacer una pequeña oración conmigo para finalizar esta parte. Señor, gracias porque eres bueno y porque nos has permitido entender en esta hora que podemos buscarte y que la apariencia que tal vez podría invadirnos, Dios, es una advertencia para que despertemos si es necesario, para que despertemos si es necesario y podamos conectarnos nuevamente contigo. Señor, que nuestro corazón siempre revitalice con tu presencia, que nuestro corazón siempre esté encendido, esté lleno de ti, Señor, y que podamos hacer de acuerdo a tu voluntad, pero sin olvidarnos de lo que es más importante, tu presencia en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Invito al pastor Jorge, que tiene la siguiente parte en esta hora. Muy contento de estar con ustedes en esta noche de verano lluviosa. Hoy llovió, pero bueno, aquí estamos. Los felicito por estar acá. Y voy a ponerme los anteojos porque ya la edad, ustedes saben, ¿verdad?
La vez pasada que estaba dando el mensaje no traje los anteojos y yo leyendo y yo a pura fe estaba leyendo. Entonces, hoy les traigo unas fotos. Hoy me toca compartir acerca de la iglesia de Pérgamo. Así que voy a mostrarles unas fotografías por acá. Los que nos escuchan por radio se las imaginan. Es como cuando uno está escuchando un partido por radio. ¿Ustedes les ha pasado que el narrador hace y tira, y tiró? Y uno, habrá sido gol. Y como a la media hora dice, y pasó cerca, y uno se imaginó, ¿verdad? Pero bueno, entonces usen su imaginación, los que están por radio y los que están acá van a poder ver las imágenes, pero al fin y al cabo, más importante que lo que vamos a ver es lo que voy a decir y lo que ustedes van a escuchar. Muy bien, la iglesia de Pérgamo. Vamos a estar en Apocalipsis 2 del 12 al 17. Para los que quieren seguir, yo voy a ir leyendo poco a poco el mensaje. Para los que quieren seguir, vamos a estar en Apocalipsis 2 del 12 al 17. La iglesia de Pérgamo. Ahí es donde quedaba Pérgamo. Pérgamo quedaba bastante cerca de otra iglesia de estas 7, que es Esmirna, y al igual que todas quedan en lo que hoy es Turquía. Vamos a ver. Así empieza la carta, el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El mensaje empieza con la espada, y aquí hace alusión a Hebreos 4:12. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y termina, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es como, vamos a ver que una de las cosas interesantes de Pérgamo es que Pérgamo es una de las cunas de la medicina moderna. Ahí fue uno de los lugares donde se desarrolló la medicina. Y entonces me sirve porque esto, que Jesús empieza con la espada, es como cuando un médico entra con el bisturí a operar. Cuando un médico entra con el bisturí a operar, abre, corta, penetra y discierne que lo que está sano de lo que está enfermo. Y cuando discierne, identifica lo que está enfermo, lo quita, lo extirpa, porque puede enfermar todo el cuerpo. Tiene que quitarlo. Y entonces algo estaba sucediendo con la iglesia de Pérgamo. Era una iglesia enferma, pero no lo sabía. Necesitaba una operación espiritual. Y así como un médico no puede agarrar un cuchillo de la cocina, un médico no agarra el cuchillo de la cocina para operar, necesita instrumentos, necesita un bisturí, instrumentos especiales. El instrumento especial que realmente opera la iglesia es la espada, la palabra de Dios. Y entonces así empieza Jesús diciéndolo: vengo a operar, vengo a mostrarles lo que tienen por dentro enfermos. Y seguimos. Dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, oiga usted, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, era un lugar complicado espiritualmente, era un lugar muy difícil. Y aquí Jesús menciona a un hombre llamado Antipas. Antipas fue un mártir que, según las tradiciones, las historias extrabíblicas, se dice que en Pérgamo tomaron un buey, escucha esto, tomaron un buey, lo calentaron al rojo vivo y luego metieron ahí a Antipas y lo mataron. Prácticamente lo calcinaron ahí. Fue una muerte muy violenta, muy fuerte. Así era de difícil vivir ahí. Prácticamente, vean lo que dice acá, Pérgamo era una sucursal del infierno, prácticamente. Ahora, ¿por qué era un lugar tan espiritualmente fuerte que Jesús dice donde mora Satanás, donde está el trono de Satanás? Vamos a seguir. Y esta es una imagen de Pérgamo, tomada desde abajo
viendo lo que está arriba, es lo que se llamaba la Acrópolis de Pérgamo. Acrópolis significa ciudad en lo alto. Y en esa ciudad en lo alto habían varias cosas. En primer lugar, bueno, había una biblioteca. Una biblioteca que se dice que tenía 200,000 pergaminos. De hecho, la palabra pergamino viene de Pérgamo. Porque si bien es cierto, no se sabe si ellos fueron los que inventaron o desarrollaron el pergamino, pero sí fueron los que tenían la biblioteca más grande de pergaminos, y de ahí viene la palabra Pérgamo, pergamino, que eso marcó un desarrollo tecnológico, porque antes era el papiro y ahora era el pergamino. Vamos a ver que Pérgamo es una ciudad que tiene legados tecnológicos, culturales, científicos muy importantes. Así que de hecho la UNESCO declaró esta ciudad como Patrimonio de la Humanidad por todo el legado histórico, toda la riqueza histórica y cultural que tiene. Entonces tenía una biblioteca, y aparte también fue la primera ciudad que hizo un altar para el emperador. Recordemos que antes los emperadores eran simples gobernantes, pero de luego los emperadores romanos empezaron a exigir adoración, y la primera ciudad que hizo un altar para el emperador romano fue Pérgamo. Y de hecho Pérgamo era la capital de Asia. Recordemos que estas 7 iglesias pertenecían a una provincia, y esa provincia era Asia, y la capital de esa provincia era Pérgamo. Entonces era una ciudad muy importante. Entonces este altar fue la primera ciudad que hizo un altar al emperador romano. Tenía templos y altares. Por ejemplo, se llamaba el Asclepión, que era en Pérgamo había un colegio de sacerdotes paganos, imagínense. Había un colegio de sacerdotes paganos, y también había un colegio donde, digamos, se mezclaba lo religioso con lo científico, porque ellos tenían un dios. Este templo que estaba aquí, el Asclepión, era el templo en honor a Eusclapio. Eusclapio era el dios de la medicina. Y cuenta la mitología griega, no sé si se logra ver ahí que abajo hay una serpiente, porque según la mitología griega cuenta la historia que Eusclapio una vez ayudó a una serpiente, y la historia dice que la serpiente le lamió la oreja y le dio a Eusclapio todos los secretos de la medicina y para sanar enfermos. Entonces toda la gente en Pérgamo que estaba enferma, que necesitaba sanidad, iba a adorar y ofrecerle sacrificios a este dios llamado Eusclapio. Y Eusclapio tenía una hija, según la mitología griega, que se llamaba Higia. Entonces Higia era la diosa de la limpieza. De hecho, la palabra higiene viene de Higia. La palabra higiene que nosotros conocemos con todo lo relacionado a estar limpios, etcétera, viene de Higia, que era la diosa de la limpieza, que era hija de Eusclapio. Y como ven, tiene una copa en su mano que se conoce como la copa de Higia. Y entonces vean qué interesante, de ahí sale el símbolo que se utiliza hasta el día de hoy para la farmacia. Este es el símbolo universal de la farmacia, de la industria farmacéutica, y viene de Pérgamo, de la copa de Higia y de la serpiente de Eusclapio. Entonces vean cómo la mitología también se mete en todo esto. Y en Pérgamo también, como les decía, fue la cuna de la medicina. Fue donde se desarrolló, por ejemplo, había un hombre que se llamaba Galeno. Galeno fue como el primer investigador y la primera persona que desarrolló lo que hoy conocemos como la anatomía, la neurología, la farmacia. Muchas de las ciencias médicas que hoy conocemos fueron desarrolladas en Pérgamo por este hombre llamado Galeno. De hecho, todavía hoy día, no sé si ustedes lo han escuchado, a los médicos les dicen galenos, en honor a este hombre que era de Pérgamo y que fue el que desarrolló la medicina. Entonces, en Pérgamo estaba entonces el altar al emperador romano, estaba el altar a Eusclapio, estaba el altar a Higia, y también estaba esto. Les voy a contar la historia. Este es el Museo de Pérgamo. Lo interesante es que el Museo de Pérgamo no está en Pérgamo. Pérgamo queda en Turquía, en lo que hoy es Turquía. Este Museo de Pérgamo queda en Alemania. ¿Y por qué queda en Alemania? Se preguntarán ustedes. La historia es la siguiente. Resulta que a finales del siglo XIX estaba un arqueólogo alemán, estaban excavando y se encontró algo.
Se encontró algo que menciona la Biblia. ¿Recuerdan cómo comenzó la carta a Pérgamo? Dice: yo sé tus obras, dice, porque moras donde está el trono de Satanás. ¿A qué se refiere el trono de Satanás? El trono de Satanás se refiere a un altar, a una edificación que estaba en Pérgamo, que era el trono de Zeus. Recordemos que Zeus, dentro de todos los dioses griegos, Zeus era el dios de dioses, era el dios más importante. Y ahí había un altar que se llamaba el trono de Zeus. Y resulta que este arqueólogo alemán lo encontró y ¿saben qué hizo? Se lo llevó para Alemania. Se lo llevó para Alemania y ahí está en Alemania el trono de Zeus, es ese. Se llevó todo eso, imagínense, yo no sé cómo. Se lo llevó y entonces eso provocó toda una serie de historias y teorías, porque este museo está en el este de Berlín. Y entonces hubo muchas teorías porque fue en el este de Berlín donde inició Hitler el movimiento nazi. Entonces por eso todo el mundo decía que Hitler era el anticristo, porque ahí se habían llevado el trono de Satanás y bueno, un montón de historias que se dieron alrededor de esto. Pero este es lo que se refiere en la Biblia, el trono de Satanás, el trono de Zeus. Entonces imagínense todo lo que había ahí en ese lugar: el trono de Zeus, el altar a Eusclapio, el altar al emperador. Era un lugar complicado espiritualmente, era como una sucursal del infierno, como les decía. Pero entonces, continuamos. Jesús empezó diciendo: vengo con mi espada. Y empieza, ¿y qué es lo que les va a decir Jesús a la iglesia de Pérgamo? Les voy a mostrar lo que ustedes tienen por dentro, los tumores que los están enfermando a ustedes como iglesia. Y dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam? Balaam era un falso profeta del Antiguo Testamento. Voy a hacer la historia corta. La Biblia nos cuenta que este rey Balac contrató a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Lo contrató para eso. Y resulta que Dios primero trató de detener a Balaam, y es una historia bien interesante porque dice que Dios le habló a través de un asna. Bien interesante, Dios le habló a través de un asna, le dijo: detente. Pero al final Balaam fue, y cuando iba a empezar a maldecir al pueblo de Israel, solo le salían bendiciones. Y entonces Balac se enojó porque dice: ¿qué estafa es esta? Lo contraté para maldecir y me estás bendiciendo. Pero Balaam era un falso profeta, era un mercenario, y hizo algo horrible que marcó al pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que hizo Balaam? Que incluso aquí todavía se menciona. Vea lo que dice Números 25 del 1 al 2. Esto fue lo que hizo Balaam. Dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Qué fue lo que hizo Balaam? Balaam tomó a las mujeres de Moab y de Madián y les dijo: corrompan a los israelitas, vayan, los seducen, los conquistan y luego los hacen cometer pecado. Y entonces eso mismo estaba sucediendo en Pérgamo, porque hay algo que nosotros debemos entender. Si bien es cierto, por ejemplo, Balaam era una persona, un personaje de carne y hueso, pero muchos de estos personajes del Antiguo Testamento son espíritus que en ese momento operaban en una persona, pero son espíritus que siguen operando en la iglesia. Y uno de ellos es el espíritu de Balaam. El espíritu de Balaam es un espíritu que opera en la iglesia, que operó en Israel y que aquí lo vemos en el Nuevo Testamento operando en la iglesia de Pérgamo, haciendo lo mismo. Porque ¿qué es lo que pasaba en Pérgamo? Tenían todos estos dioses, todos estos altares, y se hacían banquetes. Se hacían banquetes donde se sacrificaba comida a los ídolos, donde aparte de eso hacían actos inmorales. Y
Estaba operando este espíritu que estaba corrompiendo a la gente de la iglesia y lo hacía participar de esos banquetes y de todas estas cosas. Se estaba metiendo este espíritu en la iglesia y entonces Jesús entra con la palabra y les muestra: ustedes están enfermos, vean lo que tienen por dentro. Tienen el espíritu de Balaam metido en la iglesia. Se están corrompiendo, se están contaminando, están haciendo lo que los hijos de Israel hicieron en el pasado, porque ese mismo espíritu está en la iglesia y ustedes no se dieron cuenta. Están enfermos. Y eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Pérgamo. Se había metido este espíritu y también estaba, dice, los nicolaítas. Los nicolaítas era otro grupo que también operaba en otras de las iglesias. Por ejemplo, se menciona en Éfeso. ¿Qué significa nicolaíta? Nicolaíta es una palabra compuesta que viene de una palabra que significa conquistar, y la palabra laico. Laico tiene que ver con el pueblo. Entonces nicolaíta significa los que conquistan a los laicos, los que conquistan al pueblo. ¿Y qué era este grupo? Era un grupo que decía que tenía una revelación especial de Dios. ¿Han escuchado gente así? Aquí dicen: yo tengo una revelación especial de Dios y soy muy espiritual, y empiezan a meter ideas contrarias a la Biblia a la iglesia, haciéndose pasar por muy espirituales. Estos eran los nicolaítas. Entonces esta iglesia tenía metidos estos espíritus ahí y la iglesia no se había dado cuenta. Así como cuando usted lo operan, cuando usted lo abren, y es cuando realmente se ve lo que está sano y lo que está enfermo. Aquí Dios estaba operando a la iglesia de Pérgamo y le estaba mostrando lo que tenía por dentro. Tenía dos tumores: Balaam y los nicolaítas. Entonces, un médico sabe algo: cuando hay un tumor, tiene que extirparlo, tiene que quitarlo totalmente, porque con solo que deje un pedacito, ese pedacito puede enfermar a todo el cuerpo y extenderse. Así que cuando estas cosas se meten a la iglesia, tienen que ser extirpadas, quitadas totalmente. Algo así fue lo que sucedió en el Antiguo Testamento, porque Balaam había provocado todo esto dentro del pueblo de Israel, había provocado toda esta fornicación espiritual, y en algún momento Dios le dijo a Moisés: Moisés, tienes que quitar, tienes que aniquilar todo esto. Tienes que deshacerte de esas mujeres moabitas, madianitas, de todo este pueblo. Tienes que deshacerte de Balaam. Así. Y entonces vean lo que sucedió, por ejemplo. Dice: por tanto arrepiéntate, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando un médico corta, no lo hace para herir, lo hace para sanar. Tal vez duele, incomoda, pero es herir para sanar. Cuando Jesús viene con la espada del Espíritu y penetra en la iglesia, sí corta, duele, pero es para sanar a la iglesia, porque está enferma. Esta iglesia estaba enferma. Esta iglesia necesitaba una operación. Esta iglesia necesitaba que le quitaran todo eso que la estaba enfermando. Pero ¿qué es lo que sucede cuando no dejamos que Jesús opere? Vean lo que sucedió, por ejemplo, con el pueblo de Israel. Dice: mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Uri y Reba, 5 reyes de Madián. Y también ¿quién mataron? A Balaam, es decir, al que había provocado todo esto. Porque ¿qué es lo que le estaba diciendo Dios a Moisés? Tienes que quitar todo eso que está enfermando a mi pueblo. Pero el pueblo de Israel hizo algo. Vean lo que sigue después. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra, y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor.
por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Habían dejado parte de la enfermedad, parte del tumor la dejaron. Y Dios le estaba diciendo: no, tienen que quitar todo lo que está enfermando a mi pueblo. Y eso es lo que Dios estaba haciendo con la iglesia de Pérgamo. Era una iglesia enferma. Era una iglesia que ya de por sí vivía en un ambiente espiritual pesado, difícil. Pero aparte de eso estaba enferma por dentro. Tenía el espíritu de Balaam, tenía el espíritu de los nicolaitas metido, que estaba enfermando, corrompiendo a la iglesia. Y Dios le dice: aquí vengo con la espada de mi espíritu para que veas lo que estás mal y vengo a sanarte. Sí, vengo con la espada y te estoy cortando. Sí, te está doliendo, pero es para sanarte, para quitar todo lo que te está enfermando por dentro. Porque así como ahora les hablaba de Galeno, de Pérgamo, que dicen que fue el que desarrolló la anatomía. La anatomía es el estudio del cuerpo, de las partes del cuerpo. Quien conoce mejor la anatomía de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es el Espíritu Santo. Él es el que conoce mejor cada parte del cuerpo. Y también sabe cuando el cuerpo está enfermo y cuando el cuerpo está sano. Y si el Espíritu Santo se da cuenta que una parte del cuerpo está enferma, viene con la espada del Espíritu como el bisturí a penetrar, a discernir lo que está sano, lo que está enfermo, y quitar lo que está enfermando al cuerpo. Porque como les decía, con solo que una parte del cuerpo esté enferma, puede enfermar a todo el cuerpo. Esta era una iglesia enferma y Dios vino a operar y a sanar a la iglesia de Pérgamo. Y termina con algo bien bonito, bien interesante. Dice: al que venciere, daría a comer del maná escondido, y le daría una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Resulta que ahora les contaba que en Pérgamo se daba que habían banquetes donde se ofrecía comida sacrificada a los ídolos, y el pueblo estaba participando de eso por la influencia de lo que les decía del espíritu de Balaam, que los estaba haciendo caer en esto. Pero vean qué lindo como cierra Jesús. Les dice: yo los estoy invitando a un banquete mejor. No a esos, yo sé que a ustedes les gustan esos banquetes, parecen muy bonitos, parecen muy apetecibles, pero yo los voy a invitar a un banquete mejor, donde dice el platillo es el maná escondido. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El mejor manjar que podemos tener es Jesús y su palabra, pero muchas veces lo cambiamos por cualquier otra cosa. Pero Jesús nos está diciendo: yo los invito a un banquete, y dice: y le daré una piedrecita blanca. Esto es bien interesante, porque por ejemplo, hace algunos años, aunque todavía se utiliza el papel, cuando uno quería entrar a un lugar utilizaba un tiquete, una entrada en papel. Ahora todo es con el celular, ¿no? El código QR, el código de barras. Entonces, cuando usted lleva, por ejemplo, el código, la otra persona que lo recibe en la entrada pone un lector y dice: sí, usted es el dueño de esta entrada, puede pasar. Pero en esos tiempos, ¿cómo era? En esos tiempos, para la entrada era que a usted le daban la mitad de una piedrecita y el dueño del lugar tenía la otra mitad de la piedrecita, es con su nombre escrito. Entonces, cuando usted llegaba, ¿cómo era la forma de saber que usted era el dueño de la entrada? Unían las dos piedrecitas y entonces le decían: sí, usted es el dueño de la entrada, puede pasar. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús aquí? Yo los invito a este banquete, es más, les doy la entrada. Les doy la entrada. Y dice: y tiene con un nombre nuevo, un nombre especial, un nombre íntimo. Es como, por ejemplo, a mí mi papá me dice Hito, de Jorgito. Es el único que me dice así. Y es un nombre especial que tenemos mi papá y yo. Y cuando él me lo dice, él es el único que me lo dice, y yo me siento especial cuando me lo dice. Dios tiene un nombre especial, íntimo, con cada uno de nosotros.
Dios tiene una entrada para ti. Dios quiere que vengas a su banquete. Va a haber un banquete. Cuando nosotros vayamos al cielo, estamos invitados a un banquete, a la cena de bodas del Cordero. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a preferir los banquetes temporales, los placeres temporales del mundo y sacrificar lo más importante y lo eterno, cuando Dios nos está diciendo: te invito a un banquete mejor. Es más, te doy la entrada, ni siquiera hay que comprarla. Dios nos da la entrada con nuestro nombre, un nombre especial, único, que Dios tiene para ti. Así que este es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. La iglesia hoy día sigue estando en riesgo de ser enfermada por doctrinas falsas, como las de Balaam, como las de los nicolaitas. Los nicolaitas todavía existen. A mí una vez en Santana me llegó un nicolaita. Llegó un italiano y me dice: quiero hablar con usted, pastor. Y me dice: yo tengo una revelación especial. Dice: tengo unas pepitas de oro que el Espíritu me dio y yo quiero enseñárselos a su iglesia. Y yo le dije: no, muchas gracias. Y según él quería meter una doctrina nueva en la iglesia. Y así hay espíritus que, como dice Pablo, son lobos que se visten de ovejas. Ángeles de oscuridad que se visten como ángeles de luz. Gente que parece muy espiritual, pero lo que quiere es venir e infiltrarse en la iglesia y dañar y hacer daño y enfermar a la iglesia. Y la iglesia tiene que discernir, diferenciar entre lo que es verdadero, lo que es falso. Y no permitir, y esa es responsabilidad de todos los que somos el cuerpo de Cristo, de proteger el cuerpo. El cuerpo humano tiene un sistema de defensa que protege el cuerpo ante las cosas que lo quieren dañar. Nosotros tenemos que ser ese sistema de defensa del cuerpo, que cuando vemos que algo amenaza al cuerpo, tenemos que protegerlo. Debemos impedir que el cuerpo se enferme. Y es una responsabilidad que tenemos todos. Y que no nos pase como la iglesia de Pérgamo, que no discernió y se le metieron estos espíritus de Balaam, de los nicolaitas, que enfermaron a la iglesia. Lo ideal es la prevención, discernir, prevenir, evitar. Pero cuando la iglesia se enferma, entonces tenemos que ser humildes y dejar que la palabra de Dios, que es la espada, nos corte, opere en la iglesia. Pero de nuevo, es una operación que corta, que penetra, pero sana. Porque Jesús quiere ante todo una iglesia sana, una iglesia saludable. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para ir terminando? Y vamos a hacer una oración. Señor, gracias por esta noche. De la iglesia de Sardis, Señor, aprendimos de que podemos aparentar, de que podemos estar haciendo muchas cosas y por fuera parecer llenos de vida, llenos de espiritualidad, pero por dentro están muertos. Señor, no permitas que seamos de apariencias, sino que seamos auténticos por dentro y por fuera, llenos de vida por dentro y por fuera. Y Señor, como la iglesia de Pérgamo que estaba enferma y no lo sabía, cuando la iglesia está enferma espiritualmente, te pedimos que tu palabra, como espada de dos filos, penetre hasta partir el alma y el espíritu, para llegar a lo más profundo y discernir, y que quite todo aquello que está enfermando el cuerpo de Cristo. Y que nosotros, Señor, protejamos el cuerpo y no dejamos que nada que lo dañe y que lo enferme penetre. Señor, sabemos de que así como la iglesia de Pérgamo tenía muchas tentaciones,
la tentación de todos esos altares, de todos esos dioses, de esos banquetes, de todos esos placeres. Hoy el mundo nos presenta un gran menú de cosas que nos tienta, que nos seduce, que quiere alimentarnos. Pero Señor, ayúdanos a ser fuertes y no despreciar lo más importante y lo eterno por los placeres temporales que este mundo nos ofrece. Gracias, Señor, porque tú vas a hacer un gran banquete de bodas en tu reino. Y tú tienes y nos has regalado la entrada para ese banquete, con un nombre nuevo, un nombre especial. Y nos estás esperando para que entremos. Muchísimas gracias, Señor. Sigue hablando a tu iglesia. Como terminaba cada mensaje, el que tiene oídos, escuche lo que el Espíritu tiene que hablar a la iglesia. Y la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.